Bien, sigue, no hay problema. Estoy escuchando. Nosotros aquí charlando. Ya, Pensé que está bueno, está bien. Claro, están revisando. A ver, entonces hagamos eso. Me conecté por el teléfono, se oye perfectamente, ¿verdad? sí, dicen, ahora se escucha bien. Imagínense, estoy con los datos, con Tío, el, está súper mal, dicen, igual acá en el condominio se está cayendo y casi todas las casas están sin internet. el tío. Ujú, tío, Ah, entonces eso es lo que está pasando. Hay un problema entonces contigo general, sí. sí. Perfecto. A ver, vamos allá. Vamos a comenzar por los elementos. Ya, aquí, ¿verdad? Este documento. Ya a estas alturas, que estamos bien avanzados, nosotros ya terminamos el planteamiento del problema y acabamos entonces de determinar los otros tres elementos que son el marco teórico conceptual, la hipótesis o idea a defender, que en este caso es idea a defender, y el marco metodológico o planteamiento metodológico. Entonces, nos quedaría estos elementos que están aquí, que esto es realmente muy rápido. Ya yo creo que en 2 o 3 clases nosotros tenemos todo esto claro. Fuera, o sea que no hay ningún problema. Además, estas cosas son muy pequeñas, en algunos son prácticamente oraciones lo que hay que plantearnos. Entonces, estaríamos abocados a partir de la próxima clase a estos elementos. Aquí planificación de proyecto es un cronograma que lo vamos a hacer, el modelo, y es llenarlo. Aquí técnicas con respecto a las técnicas que se van a usar, las fuentes de información, las técnicas para recopilar la información, para procesar la información, la fuente, el diseño de la investigación, el enfoque, los métodos, que ahí vamos a ver, si definir entre inductivo, deductivo y el alcance. Estos son elementos, exceptuando métodos que son muy sencillos y son planteamientos prácticamente de un párrafo cada uno. O sea que ya en esta parte era realmente lo más contundente, el marco teórico conceptual y el planteamiento teórico. Entonces, esto es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero ya desarrollado, como habíamos visto, el marco teórico conceptual, Isabel, que estaban ustedes un poco viendo, ¿no? El contenido. Sí. Tiene que ver con todas las teorías, las teorizaciones, las conceptualizaciones, los conceptos, ¿verdad? Con los que tú vas a trabajar dentro de tu investigación. Por eso yo siempre les digo, cuando hablen de marco, recuerden el marco de una fotografía, el marco de la puerta, ¿verdad? Lo que contiene algo, limita algo, entonces eso es el concepto. Limita, ¿qué limita? Las teorías, las teorizaciones, las conceptualizaciones, los conceptos con que tú vas a trabajar en tu investigación. No te vas a ir más allá de eso. Eso es lo que implica. Igual, el marco metodológico es métodos, técnicas e instrumentos que tú vas a usar en tu investigación. No te vas a ir más allá de eso. Y la idea de defender, en este caso, se conecta directamente, por eso yo se los pedí en el examen, se conecta directamente con tu objetivo general. Es como decir, bueno, para lograr este objetivo general, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo tiene que ser mi propuesta? ¿Cómo tiene que ser mi plan para lograr proponerlo eficazmente, ¿verdad? Para lograr aplicarlo, para lograr comprender un determinado fenómeno, para saber las causas? Entonces, esa sería la idea de defender. Ahora, salimos de aquí otra vez y entramos entonces a la evaluación. Después vamos a ver el modelo de marco metodológico. Y aquí, ¿qué teníamos? En la primera pregunta teníamos que plantear nuestro marco teórico conceptual y nuestro marco metodológico. Para eso teníamos un punto de partida, que era plantear aquí el tema de la investigación y la formulación del problema. Entonces, tenían que copiar aquí su tema de investigación y tenía que copiar aquí su formulación del problema y después desarrollar, ¿verdad?, el marco teórico conceptual
y después el marco metodológico. ¿Está claro, no? Así lo hicieron, ¿verdad? Listen, yo de donde yo ya lo había puesto, o sea, todo lo que yo había hecho, del primer punto, lo aumenté abajo así el marco teórico. Ya, No. pero me pusiste tu tema y me pusiste tu problema formulado aquí, ¿no? Sí, exactamente, todo, ajá, todo lo que ya había Perfecto. hecho en el primer Esto ya, parcial. exactamente. Listen, Y después entonces yo, los elementos del marco teórico y después los elementos del marco metodológico. Sí, dime. listen, yo lo hice, creo que yo no puse mi tema, solo puse así marco teórico y después puse idea de defender y después marco metodológico, pero no puse mi tema. Pero tenías que haberme puesto el tema, porque mira que yo dije que, fíjate, para hacerlo, para redactar el marco teórico conceptual y el marco metodológico, el punto de partida será tu tema y tu formulación del problema. ¿Por qué hay que poner eso? Porque cuando yo vea tu marco teórico conceptual, yo lo tengo que relacionar directamente con tu tema. Y así yo me doy cuenta si hay algún elemento que te falta aquí dentro del marco teórico conceptual o no. Igual, tu problema formulado me permite a mí darme cuenta si el marco metodológico que tú estás proponiendo permite resolver tu problema formulado. Por eso tienes que ponérmelo. Y no me pusiste aquí, a ver, y aquí tampoco me pusiste el objetivo general. No, solo puse la continuación, digamos, pero lo... O sea, me Solo puse pusiste dentro solo de la los... idea de defender. ¿Me pusiste esto nomás? Puse marco... No, puse estamos a en la partir de pregunta 2. marco... Estamos en la pregunta 2. De la... No, claro, hice todo lo que había que hacer, pero no puse, digamos, mi tema, ni... No puse el nombre de mi tema, ni tampoco... Y aquí no me pusiste el objetivo general en la pregunta 2 aquí. Aquí. No, me guié de acuerdo al ejemplo que había, pero no puse el nombre de mi tema ni nada, solo hice mi marco metodológico y Ya. idea de defender y el marco Entonces metodológico. vas a tener Stephanie. Es Stephanie que me habla, ¿no? Sí, Vas a tener que bajar el documento y agregar eso y volverlo a subir. ¿se Ahora, puede todavía? terminando la clase, yo voy a ampliar el plazo en el caso tuyo. Isabel, Ya. tú sí lo hiciste, ¿verdad? ¿Tú sí hiciste esto? Sí, sí, Listen. O sea, me O pusiste sea, el puse tema mi tema, y el problema formulado. sí, la formulación del problema, mi tema, Y tu objetivo general. sí, Y después desarrollaste tu idea de defender de acuerdo al modelo, copiaste aquí el marco metodológico que yo les di y aquí desarrollaste tu marco teórico conceptual de acuerdo al modelo. Así, ¿verdad? sí, sí, Listen, exactamente. Ya, qué bueno, Stephanie, que revisamos esto para que entonces tú lo arregles. Sí, Y al final lo que tienes es que ponerme ahí lo que ya has hecho. No es nada nuevo. sí. Es Ujú. prácticamente copiar y pegar. Entonces, recuérdame ahora que terminemos la clase, recuérdame abrirte el plazo para que Ya, coloques esos elementos. ya, Listen, gracias. No, no hay por qué. Bueno, vamos entonces. Qué bueno que revisamos eso. Vamos al marco metodológico porque quiero que entendamos bien de qué estamos hablando, pero antes vamos a ir aquí. A ver, recuerden que esto que está aquí es el perfil de la investigación. Yo lo he dividido en tres porque son como las tres grandes agrupaciones de los elementos del perfil. Primero que tenemos el planteamiento del problema, que empieza con el tema y termina con hipótesis, idea de defender o preguntas de investigación. Después tenemos la segunda parte, que sería el marco metodológico, que comienza con definir un poco, concebir el marco metodológico, le sigue con el alcance, los métodos, enfoque, diseño, población y unidad de análisis, o sea, las personas que vas a investigar, tu fuente de información, tus técnicas y la operacionalización de las variables o los equivalentes. Variables si es hipótesis y equivalentes si es idea a defender. Y por último, la planificación del proyecto,
que tiene proceso de investigación, el plan, el presupuesto, cronograma, el plan de acompañamiento, referencias bibliográficas y los anexos. Esta es la estructura del protocolo de la universidad. Lo que yo he dejado fuera, algunos elementos en aras del tiempo, y solo hemos visto entonces, ¿verdad?, estos que tenemos aquí. Por ejemplo, si ustedes ven el estado del arte, nosotros no lo hicimos, que va antes del marco teórico conceptual. Y hay otros elementos que hemos quitado, que después lo veremos en el seminario de tesis, que no son claves, por eso los quité, pero que en seminario de tesis sí lo van a hacer ustedes. ¿Ven? Por ejemplo, termina aquí en justificación, y si vamos aquí al perfil, termina en justificación y después está el estado del arte. ¿Ven? Esto ustedes no lo han hecho. Incluso tampoco han hecho el marco de referencia. ¿Ven? ¿Lo ven aquí? El estado del arte. Eso yo creo que lo vimos en una clase, yo les expliqué, ¿verdad? No vamos a ver esto, pero es esto. Se lo expliqué, ¿no? Muchachas. Más o menos creo que a grandes rasgos, Lisa. Claro, el estado del arte es sencillo. O sea, si el marco teórico conceptual es todo lo teórico y conceptual que apoya tu investigación, el estado del arte es como una fotografía con la misma metodología de dialogar con los autores y demás, una fotografía solo de lo que tú vas a investigar. ¿Me explico? Solo una fotografía de lo que tú vas a investigar. Por eso es estado del arte. O sea, el estado de cómo están las investigaciones, la teoría y la práctica con respecto a tu tema de investigación. Y el marco de referencia es el problema de investigación visto a partir de 3 elementos. Primero, el marco histórico, que es cómo el problema se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Después, el marco normativo, si esa investigación tiene que adaptarse a alguna norma, ley, ¿verdad?, desde la Constitución hasta regulaciones municipales. Eso es para otro tipo de investigación. En el caso nuestro, no. Entonces no se pondría nada en el marco normativo. Y por último, el marco actual, que te habla de cuál es el estado del problema en estos momentos. Esos son los que ustedes no, los 2 elementos que yo he quitado, que no son complicados. En el seminario de tesis lo veremos, y que no se los he puesto. Ya todo lo demás, ustedes lo tienen. Creo que les quité también operacionalización de las variables, porque además como no teníamos hipótesis y no teníamos idea de defender, le quité eso. Y ya después, planificación del proyecto, cronograma, ya lo mismo que estamos viendo. Pero es importante que conozcan que hay otros elementos, aunque no los estemos haciendo. Muy bien, entonces, marco metodológico. Este documento que está aquí, terminando la clase, ¿se ve? ¿Hola? Sí, Muchachos, Lisa, se ve modelo de marco metodológico. perfecto. Traducción. Genial. Este modelo yo se los voy a enviar ahora. Entonces, lo que ustedes van a hacer, porque ese marco metodológico que yo les envié es el que ustedes pusieron en el examen, ¿verdad? Tal y como yo se los envié, ¿sí? ¿Hola? Sí. Ya, genial. Entonces, este modelo y ese modelo, ustedes lo tienen que pasar al perfil que ya están haciendo con todo. Ustedes están haciendo otro documento con el perfil, una por una, todas las cositas que vamos trabajando. ¿Ustedes están haciendo eso? Sí, Lisa. Ya, Sí, Lisa. Entonces, este modelo de marco metodológico, este que vamos a ver en este momento, es el nuevo. Ustedes lo van a tomar y lo van a sustituir a ese. Este va a sustituir al que usaron en el parcial. ¿Está claro? ¿Lo vamos a cambiar? Lo van a cambiar. Lo van a cambiar. Lo van a cambiar por este. Porque este yo lo he perfeccionado más. Y este es el que vamos entonces a analizar hoy. Que es que ya lo vamos a analizar bien para que ya tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de marco metodológico. Entonces, este mismo, así como está,
ustedes lo van a poner. No es necesario que le pongan esto, pero sí esto lo van a anotar porque es la referencia de esta cita que está aquí. ¿Ven la cita? Entonces tienen que guardar esto, porque después en su bibliografía tienen que colocar esto. ¿Lo ven? Sí. Sí, Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, yo he organizado el marco metodológico a partir de una introducción, tal y como tenía una introducción el marco teórico conceptual. Y aquí, lo que aquí, para no mantener, como ya hicimos aquello, vamos a ponerle aquí a modo de introducción. Como ya hicimos introducción en el marco teórico, ponemos a modo de introducción. Y lo que hacemos aquí primero es definir qué cosa es el marco metodológico a partir de un autor, que es Sampieri, ¿verdad? Hernández Sampieri. El marco metodológico de la investigación, según Hernández, 1997, contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas según el sistema de investigación y las posibilidades del investigador. La claridad en ese enfoque, estructura metodológica, es condición obligada para asegurar la validez de la investigación. O sea, que nosotros tengamos los métodos adecuados, las técnicas y los instrumentos garantiza que podamos realizar la investigación. Y aquí ya las palabras nuestras. Este acápite responde a la pregunta, ¿cómo se realizará la investigación? ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos me permitirán llevarla a buen término? Se comprende la utilidad de este párrafo, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Definí qué cosa es marco metodológico. Y ya, después que yo defino qué cosa es marco metodológico en este epígrafe de a modo de introducción, paso a caracterizar metodológicamente la investigación. Y estos son elementos que ustedes van a ver después en el perfil. Fíjense, ¿se acuerdan que decía alcance, enfoque, ¿no? Es esto que está aquí. Entonces, como la presente investigación, de acuerdo a su alcance, es una investigación explicativa, propositiva, por ejemplo, Stephanie, tú vas a explicar y proponer, ¿verdad? Una especie de curso, taller para los profesores, ¿verdad? Sí. Y esa investigación, de acuerdo a su enfoque, es mixta, porque es cualitativa y cuantitativa, porque tú vas a hacer entrevistas, tú vas a hacer mediciones, tú vas a hacer estudios, ¿verdad? En tu investigación de campo, que implican técnicas cuantitativas, pero también vas a usar técnicas cualitativas dentro del método de observación. Entonces, por eso, tu investigación, de acuerdo a su enfoque, es mixta, es cual y cuantitativo. De acuerdo a su diseño, es no experimental y longitudinal, porque tú vas a ir analizando el fenómeno de principio a fin, y en el proceso investigativo se van a usar métodos, técnicas, instrumentos, tanto teóricos como empíricos. Ahí ya tú caracterizaste la investigación. Ahora, en el caso tuyo, Isabel, tu tema es, y recuérdamelo. Es una propuesta comunicacional para difundir el programa operador de económico autorizado. Claro, esto es lo de la aduana, ¿no? Sí, exacto. Ya, entonces, es explicativa y propositiva, porque tú vas a explicar, ¿verdad? Ese producto comunicacional y vas a proponer que se haga de una determinada forma esta comunicación. Igual, es un enfoque cual y cuantitativo, porque tú vas a tener en cuenta elementos que son cualitativos, de cómo la gente ve, percibe las cosas, y también cuantitativo en el sentido de información que saques de entrevistas, encuestas y demás técnicas, ¿verdad? Y por el diseño, no es experimental, también es longitudinal, ¿verdad? Un proceso de principio a fin, y vas a usar métodos, técnicas, instrumentos, tanto teóricos como empíricos. Cuando hablamos de teórico, estamos hablando, por ejemplo, el método de análisis documental, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Buscar, recopilar, seleccionar, procesar, sistematizar información. Eso es un método teórico. El método de analizar y sintetizar es un método teórico. ¿Se dan cuenta? Entonces,
pero también van a usar métodos empíricos. ¿Cuál? La observación. Observación en la cual tú participas de la actividad, observación en la cual los otros son observados y tú miras desde afuera, ¿verdad? Vas a aplicar entrevistas, vas a hacer grupos focales, vas a hacer encuestas. Esos son los métodos empíricos, ¿verdad? Quiere decir que ustedes van a estar interactuando, trabajando, accionando en la realidad. A diferencia del teórico, que es solo procesar teóricamente la información, como están haciendo con el análisis documental. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Licen. Ahora, voy a salir de aquí un momentito para que vean, porque aquí, ¿dónde es que va esto? Miren. Enfoque de la investigación, alcance de la investigación. ¿Ven? Aquí es donde van a poner esa información que ya ustedes están adelantando en su marco metodológico. Fíjense. Vamos otra vez. De acuerdo al alcance, es explicativa, propositiva. Y eso vamos a poner en ese momento. Alcance de la investigación. Es una investigación explicativa, propositiva, ya que se va a explicar tal cosa y se va a proponer. ¿Verdad? De acuerdo a su enfoque, es mixta. ¿Verdad? ¿Cuál y cuantitativo? Ah, ¿por qué? Porque van a tener en cuenta elementos cuantitativos como estos, y elementos cualitativos. Y de acuerdo a su diseño, es no experimental. Las investigaciones experimental, no experimental, no experimental. Y longitudinal, porque se va a desarrollar de principio a fin, desde la investigación documental, el diagnóstico y después la propuesta, ¿verdad? Que ustedes van a hacer. Esa es la dimensión longitudinal. Y después, los métodos, técnicas e instrumentos, tanto teóricos como empíricos. Entonces, aquí tenemos en este otro epígrafe los métodos teóricos y en el otro epígrafe los métodos empíricos, y ya con eso se termina el marco metodológico. El principal método teórico, el análisis documental o revisión documental. Este método, con sus técnicas de ¿qué? De búsqueda, recopilación, selección, procesamiento y sistematización de la información, y sus instrumentos, el fichaje de la información mediante las siguientes fichas de revisión de la literatura relevante. Aquí están las fichas, ¿verdad? Va a permitir que ustedes procesen toda la información. Entonces, eso es el método de análisis documental, que es el principal método teórico. ¿Cuáles son las fichas? Bibliográficas. ¿Qué tienen mis fichas bibliográficas? Esto, miren, libro por libro, libro por libro, fuente por fuente, ¿verdad? Documento por documento. Esa es mi ficha bibliográfica. Después, ¿qué tengo? Una ficha textual. Ah, miren, ¿cuál es mi ficha textual? La que dice esto, de Hernández Sampieri. Esa es mi ficha textual. Dice esto. Y después a mí me permite ir sacando las citas y colocándolas donde me corresponde. ¿Verdad? Ahí lo tengo. Analítica. Ah, conceptos, datos relevantes que yo considero. Estadísticas, por ejemplo. Ahí tengo mi ficha y tengo anotado. Estas fichas antes se hacían en papel, cartulina. Ahora se pueden hacer digitales. Y usted la tiene en una carpeta, pone fichas bibliográficas y ahí tiene todos los documentos, fichas textuales y ahí tiene los documentos, identificados libro por libro. Y entonces tenemos aquí las fichas de comentarios. Si aquí es lo que dice el autor y datos que da el autor, aquí son sus opiniones. ¿Verdad? Por ejemplo, hipotéticamente, en mi ficha de comentarios podría estar lo que yo pienso que es un marco metodológico, que después lo puse aquí. Miren. Eso. Podría estar en mi ficha, ¿verdad? En mi ficha de comentarios. Y así, todos los comentarios que yo haga dentro de mi marco metodológico y demás sobre lo que los autores plantean. Después, ¿qué tengo? La ficha resumen, que es el resumen que ustedes aprendieron a hacer en expresión oral escrita. Que estamos hablando de una extensión de 1/3 del documento original. ¿Verdad?
quiere decir que si mi documento tiene X cantidad de páginas, mi resumen, imagínense, mi documento tiene 6 páginas, mi resumen tiene 2. Siempre 1/3 de el documento original. Y por último, las fichas críticas, ¿verdad?, que van a contener reflexiones más profundas suyas que podrán ser tomadas a la hora de la redacción del documento que usted vaya a hacer, ya sea un artículo, ya sea el informe de la tesis, sea lo que sea. Ya los análisis más profundos. Entonces, esas son las fichas. Esta información procesada y sistematizada va a permitir contar con una base sólida de referencia. ¿Para qué? Para lo que usted vaya a hacer, para su artículo de revisión, para su tesis, para su documento. Y por último, aquí está, para análisis de información como método también teórico, estamos hablando de otros métodos, el histórico-lógico, el sistémico y el dialéctico. Estos 3 métodos que van a permitir comprender todo lo relacionado con el problema de la investigación y su universo teórico conceptual, entendiéndolos como fenómenos que han tenido una manifestación y una transformación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo de la aduana y las normativas con respecto al trabajo de la aduana vienen desarrollándose desde qué momento en la historia, ¿verdad? La necesidad de normar, de organizar esto, ¿desde qué momento? Eso es precisamente lo que hace estos métodos. Te permite comprender la lógica de la historia de desarrollo de un determinado fenómeno. En este caso, todas las normativas aduaneras y demás. Ahora, sistémico, ¿por qué? Porque permite comprender la dimensión sistémica del fenómeno que tú estás estudiando. La aduana tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las relaciones internacionales. Todo se conecta como un sistema a otros elementos. Y dialéctico, ¿por qué? Porque ha ido cambiando, transformándose, ¿verdad? Y así mismo podemos hablar del tema tuyo, Estefan. Ha ido cambiando, transformándose a lo largo del tiempo. Entonces, por eso estos 3 métodos juntos permiten comprender la historia del cambio, de la transformación lógica del fenómeno, su carácter sistémico y su carácter dialéctico en el sentido de desarrollarse, de cambiar, de transformarse. Entonces, eso sería lo que tienen que ver con los métodos teóricos. Ahora, después tenemos los métodos empíricos. Y el método empírico se da el método observacional, ¿verdad? Y el método observacional va a ser en función de la sistematización, va a ser una observación sistematizada y controlada. Usted va a organizar eso, no es espontáneo. En función de la participación del observador, o sea, cómo usted va a observar, va a ser de 2 tipos. Observación externa y no participante, tú miras a la gente hacer las cosas. Y observación interna, imparticipante, interactuando con las personas. Entonces, por lo tanto, tú vas a observar a veces desde afuera y otras veces desde dentro, siendo estas las técnicas de observación, y su instrumento será la lista de cotejo. La lista de cotejo, yo les voy a enseñar el anexo, les voy a dar un anexo donde va a estar la lista de cotejo que te permite a ti ir siguiendo la observación y anotando en la lista lo que estás viendo. Tiqueando, ¿verdad? Lo que estás viendo, porque ya tú tienes cómo debe ser el comportamiento del fenómeno que estás estudiando. Imagínate que estudies los procesos aduanales a la hora de que se recibe una carga, un camión del exterior. Y tú vas a revisar ahí cuáles son los pasos que siguen para darle paso o no a ese camión que está llegando. Entonces, para complementar el método observacional, se complementarán ¿con qué? Con entrevistas, estructurada, semiestructurada y no estructurada. Estructurada es cuando tú, por ejemplo, haces unas 10 preguntas, las mandas por correo para que la persona las conteste tal y como están. Semiestructurada, cuando tú dices, bueno, voy a hacer 5 preguntas y las otras preguntas me van a salir de las respuestas que él me dé, yo voy a ir incorporando preguntas nuevas. Y la no estructurada es que tú dices, bueno, yo tengo idea claro del tema, le voy a preguntar
y él va a ir diciendo, y yo a medida de su respuesta voy a ir haciéndole las preguntas. Pero no llevo preguntas hechas, lo que llevo es claridad sobre el tema que voy a tocar con la persona. Y la claridad con respecto a la información que necesito obtener. Además, estamos proponiendo aquí que se usen técnicas de grupo focal, la encuesta con sus respectivos instrumentos, que es la guía del grupo focal, que te dice cómo hacer en cada paso, y el cuestionario para la encuesta. Y por último, esta integración de métodos teóricos y empíricos en una investigación mixta, cual y cuantitativa, permitirán el logro teórico y empírico de los objetivos de la investigación y, sobre todo, el establecimiento de la respuesta a nuestro problema de investigación. Con eso ya quedó el marco metodológico. Ya tú has expuesto cuál es la idea de los métodos, técnicas e instrumentos que tú vas a aplicar en tu investigación. Recuerde que esto, cuando copien, no tienen que copiarlo. Esto agréguenlo a su bibliografía. Muy bien. ¿Alguna duda aquí con respecto al marco metodológico? Que lo que quería era que ustedes tuvieran claridad con respecto a todos sus elementos. ¿Hola? Creo que no, Alicia, creo que quedó claro, creo que no es muy diferente a lo que estábamos haciendo antes, pero Claro. tengo una duda, Alicia. Dime, Por dime. ejemplo, en donde dice de la historia del programa operador económico autorizado, o sea, yo sé cómo se creó, yo sé por qué se creó, digamos, por lo que he leído en internet y todo eso, que debido a las Torres Gemelas cuando se cayeron, comenzó este programa y todo eso. Eso tendría que ponerlo en donde dijo que había que poner la historia de por qué se creó, ¿no? Claro, aquí es el método histórico-lógico te permite comprender eso, ¿verdad? Que te permite comprender cómo surgió el fenómeno. ¿Sí? Sería dar un Pero resumen donde de tú cómo. tendrías que poner eso es en tu marco teórico conceptual. Marco teórico conceptual. Ya, Claro. lo voy a anotar, Aquí, Liz. exacto, anótalo. Aquí lo que el método histórico-lógico, ¿verdad? Te permite comprender cómo ha ido cambiando eso. A partir de las Torres Gemelas hubo un punto de giro, un cambio. Te permite comprender la lógica del desarrollo histórico de los procesos. Igual aquí, el dialéctico, ¿por qué? Porque te permite comprender cómo ha ido cambiando, transformándose, desarrollándose eso. Era uno antes de las Torres Gemelas y es otro después de las Torres Gemelas. Se ha transformado, ¿verdad? Ha actuado la dialéctica, porque ya no es igual, ha cambiado a partir del contexto. ¿Está claro? Pero esto te ayuda a ti a comprender las cosas y tú donde tendrías que ponerlo es en el marco teórico conceptual, en este caso. ¿Está bien? Listen, donde usted da la introducción, ¿puede poner un ratingo eso? Ya, aquí. Ajá, aquí donde dice cómo se realizará la investigación, qué métodos. Eso no hay que responder, ¿no? ¿O sí? No. Esto tú lo estás planteando directamente. Ay. Aquí tú estás definiendo qué es un marco metodológico. Ujú. A ver, mira, el marco Bien. metodológico responde a la pregunta, ¿cómo se realizará la investigación? ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos me permitirán llevarla a cabo? Y aquí lo tiene. Como esta investigación tiene estas características, yo voy a usar estos métodos teóricos, ¿verdad? Con sus técnicas y sus instrumentos, y voy a usar estos métodos empíricos con sus técnicas y sus instrumentos. Ah, ya. ¿Ves? Es decir, ¿qué vas a usar en tu investigación? Porque tú, por ejemplo, a ver, vamos a ver en la práctica, tú, por ejemplo, tienes que usar observación. Vamos al empírico. Porque este está claro, ¿verdad? Buscar, revisar, procesar información, este está súper claro, ¿no? Sí.
Vayamos aquí en el caso tuyo, empírico. El método observacional, ¿verdad? El método observacional. En función de tú como observadora, participación del observador, va a ser de dos tipos, observación externa y no participante, y también observación interna y participante. ¿Por qué? Porque en ocasiones vas a estar fuera y en ocasiones vas a estar adentro. Imagina, por ejemplo, que tú haces, bueno, a ver, yo voy a observar la clase del profesor X y del profesor Y y del profesor Z, porque voy a ver cómo ellos usan su cuerpo con respecto a elementos de comunicación no verbal, ¿verdad? Con respecto a la energía, la postura, los gestos. Entonces tú